noches. Entonces el tema es fe que nos llena de paz. La fe que nos llena de paz. Hay una frase aquí muy bonita, dice: Señor, llena de paz mi corazón y dame la fuerza que necesito para vencer mi propia voluntad y vivir para hacer la tuya. Amén. Qué bonito. Dame la fuerza que necesito para vencer mi propia voluntad. A veces quiero torcer las cosas que se acomoden a mi voluntad, a mis deseos, a lo que yo quiero. Y como Señor, yo necesito que me llenes de paz y me des la fuerza para vivir y hacer tu voluntad, aún que esté en contravía de lo que yo deseaba, de mi voluntad. Que empiece a conocerla, a desearla, a quererla y amarla, tu voluntad, Señor. Esa es el intento de esta situación. ¿Alguna vez has enfrentado un desafío o estás enfrentando uno en estos momentos en el que te has preguntado, ¿cómo le voy a hacer? Seguramente te has preguntado, te estás preguntando, ¿cómo le voy a hacer ahora que me quedé sin empleo? ¿Cómo le voy a hacer ahora con este hijo que viene en camino? ¿Cómo le voy a hacer para salir adelante con este diagnóstico médico? ¿Cómo le voy a hacer para resolver este problema? ¿Cómo le voy a hacer? Recuerda que la fe es un salto desde mis seguridades hacia lo desconocido. Yo no lo conozco, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11:1. Yo no veo lo que viene. Solamente eso se mueve en la esfera de Dios. Yo no vivo en esa esfera. Yo no vivo en esa esfera que Dios vive y que Dios ve. Yo veo un pedacito de la realidad, pero la realidad perfecta la ve Dios. Por eso cuando yo tengo fe es saltar a los brazos de Jesús, a la esfera de su fe, a la esfera de su obra y de su voluntad y dar un salto. Y ese salto no es un salto al vacío como el que dio el ciego Bartimeo, que soltó su capa y la botó, que eran sus seguridades. Y saltó, dice el texto, y de un salto se le acercó a Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y como ese salto de fe a Bartimeo le sirve para recobrar su visión, pero no solamente la vista física, sino que empieza a ver el mundo con otros ojos, con los ojos de Jesús. Cuando estamos en esa situación empiezan un montón de preguntas y empieza, como lo llaman algunos, la loca, a dar vueltas ahí una y otra vez la cabeza, la mente, y nos quita el sueño, el aliento y no nos deja vivir. Al momento de preguntarte qué vas a hacer, una sensación de temor flotante revolotea sobre tu cabeza. La ansiedad ya se ha apoderado de todo su ser. El estrés y la tensión en tus espaldas son inevitables. Estás somatizando esa situación. El insomnio ahora ha pasado a robarte tus noches de sueño. Tu inquietud por saber cómo las vas a hacer no solo te ha robado el sueño, también te ha robado tu energía, tu bienestar. Eso hace los problemas. Me roban el sueño, me roban el bienestar. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y hablando de la angustia, de esa sensación de temor, ¿cierto? De la ansiedad. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, a los filipenses: no se angustien por nada, no se preocupen por nada, no se turben por nada. Preséntenle todas sus necesidades, todas sus situaciones a Dios. En toda oración y ruego, preséntenselas a Él. Él sabe realmente lo que está sucediendo y qué final va a encontrar en esa situación. Preséntaselo a Él en oración y ruego. Pídele
y darle gracias también. Y yo les aseguro esto, dirá Pablo, Él les dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que cuando uno ve a un hombre, una mujer, un hombre de Dios, en medio de una situación problemática y ve su paz, dice, ¿y por qué está tan, no tranquilo, sino como tan en paz, tan equilibrado? Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses 4:7. Jesús también se hizo esa pregunta. Jesús también alguna vez se hizo esa pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? Es que cuando hay una situación que uno ve que se sobresale y sobrepasa las capacidades humanas, uno se tiene que hacer esa pregunta. Y entonces, ¿qué voy a hacer? A Nehemías le cuentan y le dicen la situación que está viviendo su familia y su ciudad de Jerusalén destruida. Y dice que él lloró amargamente y que durante muchos días estuvo llorando, pero además orando, ayunando y rogándole a Dios que le mostrara, que le diera una ruta, que le diera una luz de qué podía hacer. Jesucristo también se hizo esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Mire lo que sucede. Sí, Jesús el Señor vio una gran multitud que lo seguía. Se dio cuenta que tenían varios días sin comer y se compadeció de ellos. Eran más de 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Entre los hombres solamente había 5,000. Entonces Jesús volteó a mirar a sus discípulos, a su discípulo Felipe, y le preguntó, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Jesús miró la multitud y dijo, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿O dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Juan 6:5. ¿Notaste la ansiedad en las palabras de Jesús? ¿Notaste su ansiedad? No te preocupes, fue irónica mi pregunta. Jesús no preguntó con ansiedad. Él simplemente dijo, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? ¿Y sabes por qué Jesús no tenía ansiedad? Vamos a leer el texto y ya te voy a explicar por qué Jesús no tenía ansiedad, como la manejamos nosotros. Enseguida Jesús vio una gran multitud, venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, dice el versículo 6, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué Jesús no tenía ansiedad? Porque Jesús sabía del poder de su Padre. Recuerden que Jesús ahí está viviendo como hombre, no está viviendo como Dios porque él se despojó de su condición de Dios. No dejó de ser de naturaleza divina, pero no quiso aferrarse a ser Dios para vivir en la tierra, sino que vivió como hombre. Fue verdadero Dios y verdadero hombre. Pero él sabía el papá que tenía. Él sabía y conocía profundamente al papá que tenía. En otras palabras, hablemoslo así, Jesucristo, el Hijo de Dios, conocía perfectamente a Dios y sabía lo que Dios era capaz de hacer. Cuando uno conoce y tiene intimidad con Dios y sabe lo que Dios puede hacer, entonces su fe se acrecienta. Y Jesús sabía eso. Por eso dice que le estaba poniendo a prueba porque ya sabía lo que iba a hacer. En el versículo 7, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar toda esta gente. Esa es una respuesta válida, una respuesta puramente humana. Si yo veo 5,000 personas, hombres, pongámosle si están con las mujeres serían otras 5,000 y cada uno de ellos que tenga un hijo como mínimo, serían más de 15,000 personas. Y entonces dice el pasaje que Felipe miró y dijo, no, Señor, qué cosa tan difícil, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Eso le dijo Felipe a Jesús. Es imposible, en otras palabras.
Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, otro que metió la cucharada. Y mire lo que dice. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y viene lo siguiente. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Andrés quizás dijo, bueno, aquí hay una partecita. Señor, mire, aquí hay un muchachito y tiene 5 panes y 2 pescaditos. Pero Señor, ¿qué es eso para alimentar toda esta gente? Mejor dicho, deseché la idea. Está como loco, será el sol que lo tiene afectado. Otra respuesta humana. Al menos se fijó en parte que tenía, hizo un inventario, pero al hacer el inventario se dio cuenta que no había forma. ¿Cuántas veces somos un Felipe que ni siquiera sin mirar opciones decimos eso es imposible? A veces somos como Simón, como Andrés, perdón. Bueno, tengo esto, pero no, yo con esto no soluciono. O tengo esta salida, pero no, es que por ahí no se puede. Al menos miramos opciones. Sin embargo, Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000, solo los hombres. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Se acuerdan el pasaje que les dije ahora de Filipenses 4, 6 al 7? Preséntenselo todo a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Cogió los 5 panes y los 2 peces y se los presentó a Dios. Eso dice el texto. Preséntenselo todo a Dios en oración y ruego. Y dice Pablo, pero denle gracias también. ¿Y qué hizo Jesús? Padre, gracias por estos panes y estos peces que nos has proveído, Señor, para alimentarnos. Te pido, Señor, que los bendigas y que nos alimentemos todos de ellos en el nombre poderoso tuyo, Padre eterno. Y entonces Dios escucha la voz de su Hijo Jesús, que tiene una fe tan grande que no solo le ofrece lo que tiene, sino que le da gracias por lo que tiene y sabe que lo que tiene viene de Dios, incluso sea poco o mucho, viene de Dios. Y como ese poco que viene de Dios fue agradecido, se le agradeció y se le ofreció, Dios permitió que todos comieran y todos comieron hasta saciarse. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces, después de que ya comieron, Jesús nuevamente hace un inventario y dice, bueno, hagamos un inventario, ya recibimos esta bendición, pero no desperdiciemos la bendición. Aprovechemos la bendición de Dios y seamos previsivos para el futuro. ¿A cuántos Dios los bendice o nos bendice y desperdiciamos, derrochamos la bendición? Jesús hace un inventario y guarda lo que sobra y dice, entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada y los peces, lógicamente. Es una prueba, diría Juan en el versículo 6. ¿Cómo que una prueba? Jesús no hizo esa pregunta a Felipe porque no sabía cómo iba a alimentar a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sino que le preguntó para poner a prueba la fe de su discípulo. Jesús no tienta a nadie y eso ya lo vimos en Santiago, pero Jesús sí prueba la fe. Se la probó a Abraham, se la probó en este momento a Felipe y Jesús prueba la fe de nosotros con situaciones y también alguna vez se durmió en una barca para ver qué hacían sus discípulos en medio de la tempestad. El Señor ya sabía lo que iba a hacer. Si hoy estás preguntando, ¿cómo le voy a hacer? Quiero que sepas que ese interrogante no significa que no hay salida. Significa que tu fe está siendo probada. No quiere decir que no haya una solución. Siempre hay una salida. Ahora, la salida siempre será en la voluntad de Dios, porque Dios es quien decide
lo que va a suceder. Yo le pido a Dios de acuerdo a lo que yo quiero. Yo le pido a Dios de acuerdo a lo que yo quiero. Dios escucha mi petición. Y si yo no recibo lo que pedí, con toda seguridad que lo que sucedió es la voluntad perfecta de Dios y va a ser lo mejor para ti o para la circunstancia por la cual estabas pidiendo. Yo no lo sé. Tú no lo sabes. El otro no lo sabe, pero Dios, que es eterno, que es eternamente sabio, es omnisciente, todo lo conoce, que es omnipresente, todo tiempo está en nosotros y es omnipotente, tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Si hace las cosas diferentes a lo que tú le pides, no es porque no escuchó tu oración, es porque Él ya tenía una disposición frente a esa petición. A veces no entendemos el obrar de Dios. Alguien me dijo a mí, y yo sé que es muy difícil en momentos de tribulación aceptarlo. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que aceptarlo. Y menos cuestionarlo. Dios desea ensanchar tu fe. Desea que tu fe suba de nivel. Desea que sea más robusta. Y la única forma de lograrlo es permitiendo que enfrentes desafíos que ni con tus capacidades, ni con tus fuerzas, ni con tus recursos vas a poder resolver. Oye, vas a poder resolver. Fíjate la respuesta de Felipe. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. No, no hay forma. Eso está fuera de mi esfera de influencia. Yo no puedo ni con mis fuerzas, ni con mis recursos, ni con mis capacidades resolver el problema. No hay forma. Para este discípulo de Jesús, en pocas palabras, era imposible alimentar a aquella multitud. Y no solo era algo imposible para Felipe, también lo era para Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Es imposible, Señor. Quizás para ti hoy sea imposible que esa montaña que esté enfrente de ti se mueva, que ese Goliat caiga, que esa tormenta desaparezca. Para ti es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y lo hará siempre en su tiempo y en su eterna voluntad. Para Él no hay nada imposible. Él es especialista en imposibles. Cuando dices, no puedo resolver las cosas, Dios dice, yo dirijo tus pasos. Proverbios 3, 5, 6. Yo dirijo tus pasos. Cuando tú sientes que no puedes, yo dirijo tus pasos. Quizás tus recursos, tus fuerzas y tus capacidades no son suficientes para enfrentar ese desafío que tienes por delante, pero debes saber que lo que te limita a ti no limita a Dios, porque Dios, el Señor nuestro, no tiene límites. Lo que te limita a ti no limita a Dios. Ahora, no limites a Dios, tampoco condiciones a Dios. Filipenses 4:6 dice, preséntaselo todo a Dios. Pídele, claro, pídele. Como tú quieres, pídele. Dale gracias, dale gracias. Él te va a dar paz y en medio de la paz quizás encuentre la solución. O Él te da la solución. U obra un milagro sobrenatural. Porque aunque tú tengas límites, Dios no tiene límites. Y a veces Dios se vale de circunstancias tremendas, tribulaciones, sufrimientos. Se vale de ellas. Él no las manda, pero se vale de ellas para muchos propósitos. A veces unir una familia. A veces acercar a un hijo, a una hija, a Él. A veces rescatar a un hijo del sufrimiento. Solamente Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no vivimos en esa esfera. Cree solamente. Marcos capítulo 9, creo que es 9:14. Un padre se le acerca a Jesús que su hijo está muy enfermo con convulsiones y todo,
Y le dice, si puedes hacer algo. Y él le dice, cree solamente. Todo es posible para el que cree. Esas fueron las palabras de Jesús. Estas palabras salen de los labios de Jesús. Cree solamente. Cree solamente. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Ahora, déjale a Dios obrar. No sé si es el Salmo 90, es el Salmo 26, creo que es, o 36. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédate quieto, preséntaselo a Dios en oración y ruego, pídale y dele gracias. Y estése quieto. No apresure a Dios. No condicione a Dios. Él sabe lo que va a hacer. Necesitas tener fe para lo imposible. Porque es que, porque es en lo que nos parece imposible donde Dios muestra su gloria. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. O sea, fue algo sobrenatural, algo que se escapaba a la esfera de influencia. Solo un acto sobrenatural, un milagro, podía resolver esa circunstancia, esa situación. Y eso fue lo que precisamente hizo Jesús. Jesús alimentó a una multitud con tan solo 5 panes y 2 peces. Recursos que a los ojos de Pedro eran insuficientes. Dale todo lo que tienes al Señor. Él ya sabe lo que va a hacer con ello. Tú dale lo que tienes que darle. Dale tu tiempo, dale tu vida, dale tu corazón, dale tu energía. Ora, búscalo de todo corazón. Entrégale aquellas áreas de tu vida que no has sido capaz de controlar, de manejar. Entrégate a Él. Ríndete a Él. Qué palabra tan dura. Rendición. Pero es la base de la fe. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ríndase. Tome su cruz cada día y sígame. Dale todo lo que tienes al Señor. Él ya sabe lo que va a hacer con ello. Él ya lo sabe. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces cree solamente. La voluntad de Dios es que creas y confíes en Él. No es su voluntad que enfrentes cada día con miedo e inquietud. Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivamos con miedo, con inquietud, qué va a pasar y el mundo y esta situación y esta enfermedad y mis hijos y mi familia y mis situaciones. Eso nos pasa a todos. Yo no me salgo de esa situación. Soy parte de la humanidad. Pero Dios no quiere que enfrentemos esos miedos, esa inquietud. Él nos creó, Él te creó y me creó para mucho más que una vida de angustia. Una vida que te robe el aliento y de preocupación que divida tu mente. Él no quiere eso para sus hijos. Él no quiere eso. Él tiene un capítulo nuevo para tu vida y Él está listo para escribirlo. Confía en Él. Un capítulo nuevo. Sigue buscando de Dios. Pon toda su atención en el reino de Dios y lo que Él quiere, su justicia, su verdad y todo lo que te preocupa, Él te lo dará por añadidura. Mateo 6:33. Pongan su atención en Dios, todas sus fuerzas, sus energías en Dios. No es en el problema, no te centres en el problema, porque si te centras en el problema, te vas a llenar de angustia, de miedo, de ansiedad, de preocupación. Y tu mente se va a dividir y no vas a encontrar soluciones, te vas a enfermar. Entrégaselo todo a Él en oración y ruego y dale gracias y Él te dará la paz que sobrepasa tu entendimiento. Fe para encontrar paz. ¿Cómo forjar una auténtica fe en Dios entonces? Lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros como cristianos es que tengamos auténtica fe. Ojo, enseguida nos vamos a dar cuenta que fe no es unas cosas que nosotros pensábamos que eran fe. La Biblia relata muchos ejemplos de personas que vieron los maravillosos actos de Dios
y fueron bendecidas por él a consecuencia de su fe. Moisés tenía fe en Dios y guiado por él pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones de Faraón y comandar con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto. Moisés confió en Dios. Iba donde el Faraón. Quizás él sabía lo que podía hacer Faraón, pero él iba confiado de parte de Dios, que Dios lo había enviado a retar el poder de Faraón. Y guiado por él, superó un sinfín de obstáculos y limitaciones y pudo comandar con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida, hasta las puertas de la tierra prometida. Abraham tenía fe en Dios. Estaba dispuesto a ofrecerle en sacrificio a su único hijo, Isaac. Y finalmente Dios lo bendijo, permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. Es muy peculiar lo de Abraham. Cuando Abraham recibe la noticia de Dios de que iba a ser padre a la edad de casi 100 años, y su esposa Sara viene anciana también, él no duda, él cree. Pero no fue inmediato. Pasaron varios años y tuvo a su hijo Isaac. Engendró a su hijo Isaac. Y cuando Isaac ya estaba grandecito, más o menos de 10 años, Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo en sacrificio. Abraham no cuestiona a Dios. Eso no quiere decir que a Abraham no le duela, que Abraham no se hubiera puesto triste. Sin embargo, me imagino que oró a Dios y le dijo: Señor, si tú lo dices, porque estos hombres eran hombres de fe impresionante, tú sabes qué hacer. Y me parecen impresionantes las palabras, porque cuando Abraham va con su chico y lleva la leña y lleva el fuego, le dice a los que lo acompañaban: quédense aquí, el niño y yo subiremos al monte, haremos un holocausto a nuestro Señor y volveremos aquí. Ah, impresionante. Abraham sabía, Dios me prometió un hijo y me lo dio, y me dijo que se lo entregara, pero él me dio ese hijo en promesa y ese hijo seguirá. Puede ser que yo se lo ofrezca y él me lo resucite, pero yo volveré con mi hijo, porque le dijo: quédense ustedes aquí, el niño y yo iremos y haremos una ofrenda al Señor y volveremos aquí. No porque Abraham no pretendiera hacer el sacrificio, porque intentó hacerlo, sino porque él confiaba en que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, y que sería algo bueno para su vida, que Dios no lo iba a defraudar. Y Abraham, el padre de la fe. Y es tan impresionante que no es solamente el padre de la fe para los cristianos, es el padre de la fe para los judíos, es el padre de la fe para los musulmanes. Impresionante este hombre, el padre de la fe. La fe de la mujer sirofenicia, una mujer que no era de ascendencia ni descendencia judía, no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, le ruega a Jesús que sane a su hija. Y Jesús como que no le ponía atención. Y la mujer le dice: Señor, por favor, hasta que Jesús la escuchó y le dijo: no me es lícito darle el pan a los perrillos. Yo he venido para alimentar a la casa de Israel. Y ella le dice: Señor, pero hasta las migajas que caen de la mesa de los amos se alimentan los perrillos. Mujer, grande es tu fe. Y esa fe de esa mujer hace que la voluntad de Dios sea perfecta en su vida. La mujer cananita o sirofenicia tenía fe en el Señor Jesús y creía que él podía expulsar el espíritu maligno de su hija. Se lo pidió y él sanó la enfermedad de su hija. Entonces estamos en un rincón, turbados, preocupados, angustiados, ansiosos, mejor dicho, al punto de la locura. Como cristianos es imprescindible que entendamos la verdad de lo que significa la auténtica fe, para que sean cuales sean las penurias que experimentemos en la vida, fracasos en los negocios, reveses, desgracias familiares, podamos ampararnos en la fe y seguir a Dios sin vacilar,
dando así rotundo testimonio de él y recibiendo finalmente su aprobación. Tenemos auténtica fe en el Señor, algunos a la ligera, porque a veces algunos somos muy Pedro, de hablar a la ligera, sin pensar, yo voy a dar la vida por ti, Señor. Y en el momento de la prueba lo negó 3 veces. Señor, manda que vaya a ti en la barca. Dio un pasito y se hundió. Así hay algunos, sí, yo tengo fe, Ave María, la fe mía es poderosa. Y en el momento de la prueba no era tan poderosa. Yo soy uno de ellos que quizás todavía me falta mucha para tener una auténtica fe en el Señor, pero sigo trabajando. Ahora, miren los errores que a veces pensamos de qué es la fe. Tal vez algunos hermanos y hermanas al oír hablar de la fe declaren con confianza que ellos sí la tienen. Sí, yo tengo mucha fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe en Dios y en María Santísima. Vamos a mirar. Tengo fe en Dios al 100%, dicen algunos. Reconozco a Dios en todo momento, lo que demuestra que soy una persona de fe porque yo reconozco a Dios. ¿Sí será eso? Creo que el Señor Jesús es nuestro Salvador y fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. Siempre que oremos y nos confesemos ante el Señor, Él nos perdonará los pecados. Eso no es tener fe en el Señor, dirá algún otro. Hace años que creo, he dejado mi profesión, mi familia y mi empleo para entregarme al Señor y trabajar para Él. Eso es tener fe. He fundado iglesias, hago grupos de oraciones por todas partes y he sufrido mucho sin quejarme jamás. Todas son manifestaciones de que tengo fe en Dios, ¿o no? Es innegable que creemos en la existencia de Dios, que trabajamos y nos entregamos al Señor con entusiasmo y que sufrimos y pagamos las consecuencias por Él. No obstante, significan estas cosas que tenemos auténtica fe en Dios. Tener eso significa que tenemos auténtica fe en Dios. Eso significa y sí significa que creemos en Dios. Creemos en Dios. Creemos en Jesucristo, en su resurrección. Creemos en la vida eterna. Si no, no estuviéramos buscando. Eso es creer en Dios. Ahora, la fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Todas estas personas creen en Dios y ahí me meto yo creo profundamente, yo muero por Dios, creo firmemente en Él. La pregunta no es yo creo en Dios, he dejado muchas cosas por Él, he fundado muchos grupos de oración, he hecho muchas cosas, creo que es mi Salvador, mi Redentor, que perdona los pecados, es más, predico de Él, yo creo ciegamente en Dios. Ahora, Héctor le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. La fe no es tanto creer en Dios. La fe que mueve montañas es creerle a Dios. Ahora, por lo que expresamos y vivimos diariamente, vemos que nuestra fe sencillamente no resiste las pruebas de la realidad. O sea, nuestra fe no resiste las pruebas de la realidad. Nos falta mucho para tener una auténtica fe. Simplemente reconocemos que el Señor Jesús es el Dios verdadero, eso es verdad. Y creemos que nuestro Salvador también es verdad, lo que no implica que tengamos auténtica fe en Él. Eso no implica eso. Eso es muy bonito, creemos en Dios, pero nos falta mucho para creerle a Él. ¿Por qué tienen tanto miedo? Mire, los discípulos, 3 años caminando con Jesús, viéndolo hacer milagros, viéndolo hacer muchas cosas. Sin embargo, en el momento de la prueba, los albergó lo que nos alberga a todos los seres mortales y humanos: miedo, ansiedad, preocupación. Mire qué cosa tan tremenda. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una violenta tormenta, con las olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Ojo, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Jesús no los está cuestionando porque no lo sigan, porque no creen en Él. Sí, Él sabe que todas esas cosas que son hombres que dejaron, Él está hablando es ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Entonces se levantó,
reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, mire que conocían a Jesús de oídas. ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. No creían en él, lo seguían, pero no creían en lo que él era capaz de hacer. Creían en él, pero no le creían a él. Un ejemplo muy grande es Job. Job no solamente creyó en Dios. Job, a pesar de toda la tribulación y problemas, le creyó a Dios y esperó en Dios y fue fiel a Dios hasta el final. Con las palabras de Dios entendemos que la auténtica fe es la capacidad de conservar un corazón que venere a Dios y se someta a Él en cualquier entorno al que hagamos frente, aunque nos topemos con dificultades, reveses y fracasos, y con independencia de cuanto sea nuestro sufrimiento carnal o espiritual. Es independiente. El creer en Dios y creerle a Dios es independiente de nuestro sufrimiento. Sin perder la capacidad de venerarlo, de someternos a Él en cualquier entorno, en cualquier circunstancia. Eso es fe. En los momentos fáciles, muy fácil tener fe. En las dificultades, en las tribulaciones, en los problemas, mantener el corazón venerando a Dios, sometido a Dios y diciéndole, Señor, tu perfecta voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Me duele, me siento mal, Señor, no entiendo tu proceder, pero no lo voy a cuestionar, porque como hijo tuyo sé que lo que está sucediendo siempre será para bien. Debemos ser capaces de buscar la verdad, comprender la voluntad de Dios y seguir dedicándonos a Él en el entorno que Él haya dispuesto. En el entorno que Él haya dispuesto. Solo una persona así puede considerarse una persona de auténtica fe. Salmo 118:8 dice, cuando aceptar la voluntad de Dios se te hace difícil. Ahí está ese salmo. Cuando aceptar la voluntad de Dios se nos hace difícil, mire este salmo. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es el Señor, está de mi parte, así es. El Señor está de mi parte. Él me ayudará, miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearan naciones hostiles, las destruiré a todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Salmo 118, les leí apenas unos versículos, 6 versículos. Cuando Abraham tenía 100 años, se los acabé de decir, Dios le prometió que le concedería a su hijo Isaac. Sin embargo, cuando Isaac creció, Dios le dijo a Abraham que tenía que ofrecerlo en sacrificio. Es probable que a muchas personas les parezca que esta forma de obrar de Dios se aleja demasiado de las nociones humanas o incluso que si nos sobreviniera esa clase de pruebas, sin duda trataríamos de rebatir a Dios. No, Señor, estás equivocado. No, Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios sabe por qué hace sus cosas. Sin embargo, ante esto, la reacción de Abraham fue justo lo contrario, la contraria a lo que nosotros esperaríamos o a lo que nosotros inclusive haríamos. No solo nos rebatió a Dios, sino que fue capaz de someterse verdaderamente a Él y de devolverle a Isaac sincera y fielmente. Por eso hasta el día de hoy se le conoce como el padre de la fe. Por muchas naciones, miles y miles de millones de personas en todo el mundo, de 3 religiones que son las más grandes de la humanidad, hablan de Abraham como el padre de la fe. Tenía una fe auténtica, no una fe que se movía de acuerdo a las circunstancias, no. Él no solamente creía en Dios, él le creía a Dios.
Si deseamos tener fe auténtica, debemos aspirar a reconocer la soberanía de Dios en todas las personas. Dios es soberano. En todas las circunstancias, Dios es soberano. Y en todas las cosas que nos encontremos a diario, Dios es soberano. Y tanto si los entornos dispuestos por Dios están en consonancia con nuestras nociones como si no, sean o no superficialmente beneficiosos para nosotros, tenemos que conocer nuestro lugar como seres creados y buscar la voluntad de Dios venerándolo de corazón, independiente de las circunstancias. Hay un pasaje acá que dice más de lo que nosotros a veces podemos entender, Romanos 8:28. Se lo voy a leer en dos versiones. Mire esta versión. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone de todas las cosas que le suceden a los hombres que aman a Dios son para bien, para su bien. Todas las cosas que le pasan, buenas, malas, regulares, muy grandes, muy pequeñas, todas las cosas que le suceden a los hombres que aman a Dios, siempre son para su bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mira esta otra versión. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. O sea, todo lo que sucede coopera para bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y podemos leer, yo tengo 35 Biblias en este momento en mi computador, en el programa que tengo. Y en las 35 habrán versiones diferentes, pero todo lo que está, en otra dice, y sabemos que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden son para bien, dirá en otra versión de la Biblia. A los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden son para bien. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Solamente aceptar la realidad de Dios y construir nuestras vidas en ese estado de conciencia. O sea, tenemos que empezar a movernos en el estado de conciencia de la realidad de Dios, no de nuestra realidad. Nuestra realidad incluso no es tan clara. Nosotros ni siquiera estamos viendo el espectro total de lo que está sucediendo ni lo que hay en la vida. Dios lo ve todo, lo abarca todo. Tu mente y tu corazón no abarcan todo y no pueden ver todo como lo ve Dios. Dios ve una realidad que tú no puedes ver. Entonces debemos construir nuestras vidas en ese estado de conciencia de Dios, en esa realidad de Dios. En otras palabras, pedirle que se haga su voluntad. En el mundo actual no es una tarea sencilla, ya que todo el tiempo nos rodea el mensaje de que lo real es solo lo que podemos ver, oír y oler, saborear y sentir. Pero en la mayoría de los casos, ninguno de estos 5 sentidos puede aplicarse a nuestra experiencia con Dios. No, en la experiencia con Dios, a veces no vemos, no oímos, no olemos, no sentimos, no saboreamos, pero sabemos que está ahí. Sabemos que está orando. Sabemos que es real. Sabemos que existe y que se mueve en otro espacio diferente al nuestro, en otra esfera diferente a la nuestra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga, aquí está otra versión. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28. Dice la Biblia que sabemos que todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Por lo que no importa qué suceda, la providencia divina transforma la fe ideal en realidad ideal. No importa lo que suceda, Dios transforma. Oiga, la fe ideal, lo que tú estás idealizando, lo que tú piensas que va a pasar, en una realidad ideal, que es lo que realmente tenía que pasar, de acuerdo a lo que Dios en su abarcamiento total, en su esfera total, ve que es lo mejor. Eso solamente lo sabe Dios. Yo como hombre, como sufro, yo como hombre, como quiero otras cosas, como tengo apegos, pues no lo veo como lo ve Dios, pero Dios lo ve de otra manera. Por eso su voluntad es eterna. Y lo dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Porque a los hijos que no son, a los que no son hijos de Dios,
Ya no los mueve la voluntad de Dios, lo mueve las consecuencias de su pecado. Ahora, hay tres palabras que son inherentes a la fe: firmeza, seguridad y fidelidad. El cuerpo humano es muerto si no tiene agua. De la misma manera, la fe es muerta si no incluye estos tres componentes antes mencionados. En Santiago 26 dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, asimismo la fe sin obras está muerta. Pero la fe si no tiene firmeza, si mi fe no es firme, firme es de acuerdo a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si mi fe no tiene seguridad en Dios, o sea, creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios. Y si mi fe no hace que yo, a pesar de las circunstancias, siga siendo fiel a Dios, entonces mi fe todavía le falta. Porque mi fe debe tener firmeza, seguridad y fidelidad. La fe es obrar consecuentemente con lo que uno cree. Es tener convicción y la certeza de que algo bueno sucederá a su favor. Es también ver las cosas que no quiere, aun cuando no haya llegado, que uno quiere, aun cuando no haya llegado. Repito, la fe, según Hebreos 11:1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo no lo veo y si es imposible incluso, y no sé cómo va a llegar, pero sé que va a llegar de alguna manera una respuesta de Dios, eso es fe. Salmo 138:8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Si te promete algo, Dios, puede estar seguro de que se cumplirán sus promesas en ti. Claro está, se cumplirán en el tiempo de Dios, en el kairos perfecto de Dios. Entonces la fe es más que decir yo tengo fe. La fe es más que creer en Dios. La fe es creerle a Dios.